Buenas tardes a todos, aquí en España. Encantado de saludaros, espero que estéis todos estupendamente. Bueno, pues iniciamos una nueva charla sobre auditorías. Es un tema trending topic en EALDE Business School en los últimos tiempos. Empezamos hace cosa de un año dando estas charlas, estos webinars, y estamos desarrollando un gran número de los mismos. El día de hoy vamos a hacer un repaso, como dice Ángel, a las claves para la realización de auditorías. Antes de empezar, pues algunas puntualizaciones. En primer lugar, deciros que los contenidos de este webinar y los relacionados con auditorías están dentro de un curso en la agenda de ALDE Business School relacionado con la norma ISO 19011. Es decir, aquellos que estén interesados en profundizar en estos aspectos que desarrollamos en estos webinars, os invito a que podáis acceder a este curso. Aparece, como he comentado, la norma ISO 19011. La norma ISO 19011 es la norma de referencia en auditorías de sistemas de gestión. Por eso aquí la nombramos. Y como he dicho hace un poquito, la idea de este webinar es identificar cuáles son las claves, cuáles son los principios, cuáles son los principal vocabulario que empleamos en esta norma tan importante. También comentaros que esta norma se centra en sistemas de gestión, en auditorías de sistemas de gestión. Como muchos de vosotros sabréis, existen otras auditorías en las organizaciones, como pueden ser las financieras, las legales u otras similares. En este caso, yo me estoy centrando en las auditorías relacionadas con sistemas de gestión. ¿Qué entendemos por sistemas de gestión? Bueno, pues los más conocidos en el mundo es la ISO 9001 de calidad, la ISO 14001 de medio ambiente, la norma ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, la ISO 50001 de eficiencia energética, ISO 22000 de seguridad alimentaria, ISO 27001 de seguridad informática y así podría continuar. Como he comentado, todos estos son sistemas de gestión estandarizados por la Organización Internacional de Estandarización, que muchos de vosotros conocéis, que es, como he comentado, ISO. ¿De acuerdo? El enfoque que le vamos a dar a esta charla es general. Yo creo que es una charla que añade mucho valor, sobre todo para aquellos noveles en temas de auditorías y seguramente a los que ya conocéis algo más de auditorías, pues a lo mejor os viene bien para reciclaros y aclarar ciertas dudas que podáis tener. E insisto, existen otros webinars más específicos en los que hablamos más de asuntos relacionados con la metodología en sí de auditorías o con los programas de auditoría, planes, técnicas de comunicación de los auditores, expresiones, en fin, un gran abanico, como he comentado, de aspectos relacionados relacionados con la norma ISO 19011 en los que entramos más a detalle. El índice de hoy está compuesto por 6 apartados, uno introductorio, que es el que estoy realizando en estos momentos, con algún apunte más. Luego entraremos en lo que se entiende por la ISO 19011, el objetivo y el alcance. Entraremos en un apartado de términos y definiciones, que es muy importante que conozcamos. Hablaremos de manera general de los tipos de auditoría que existen en sistemas de gestión. Seguiremos con los objetivos principales que tiene una auditoría y terminaremos hablando de principios de auditoría. ¿De acuerdo? Bueno, antes de entrar a detalle, a mí me gusta siempre dar un toque de humor a las cosas que a veces se entienden mejor, ¿no? Con una imagen y con una breve viñeta que a lo mejor con un libro y un párrafo muy farragoso. Mira, aquí, por ejemplo, vemos una persona que le dice a un compañero de trabajo: no sea obvio, Ramírez, ya todos sabemos que su departamento tiene una auditoría esta semana. Bien, esto es una de las primeras cosas que quiero comentaros en las auditorías, que normalmente cuando uno va a recibir una auditoría, pues se siente un poquito como la persona que está aquí a la derecha, que está en la diana, está nerviosa, está cansada, tiene los ojos un poco así, y bueno, desde luego que no sonríe, ¿no? Es un sentimiento muy natural que surge cuando uno va a ser auditado, sobre todo cuando tiene mucha presión por los resultados que se va a obtener en la auditoría. Si seguimos con estas imágenes, aquí, por ejemplo, vemos un auditor con esa apariencia seria y encorbatada que podéis ver a vuestra izquierda, el jefe de la empresa o de la organización que está saludando de manera nerviosa al auditor y detrás, pues todos los empleados de la empresa guardando toda la basura, todas las cosas negativas del sistema de gestión que no se han realizado o se han realizado en el último minuto y mal, o de manera también un poquito paradójica,
bueno, más que paradójica, con una manera un poco más exagerada de pues metiendo ahí un cadáver, ¿no? Escondiendo ahí todo lo que no se debe enseñar al auditor. En definitiva, una auditoría genera nervios, genera, bueno, pues un poco de sensación de qué va a ser de mí. Y por otro lado, el auditor pues tiene esta apariencia un poco seria y que da un poco de miedo, ¿no? La visión que se tiene del auditor generalmente pues es de una persona que viene pues con una guadaña, ¿no? En plan ejecutor, y con miedo, ¿no? Aquí pone debajo, auditors are our friends, pero realmente aunque les digan eso al auditado, lo que normalmente ve es una persona que le da miedo, ¿no? Sí me interesa en esta foto que veáis, por ejemplo, este bloc de notas, que suele ser muy importante para el auditor, los bolígrafos que debe tener también para ir apuntando todo lo que va viendo. Vale. Una cosa importante a tener en cuenta es que los auditores son seres humanos, y como seres humanos pues también pueden cometer errores. A veces un auditor se piensa que es todopoderoso y no se da cuenta de que tiene que tener más humildad y darse cuenta de que puede cometer errores. Fijaros esta frase, a good auditor never makes mistakes, ¿no? Esto para que se den cuenta los auditados que los auditores también pueden cometer errores y a lo mejor no hacer las cosas como deberían. Y en definitiva también comentaros que un auditor es como un hombre orquesta porque tiene que ser capaz de hacer auditorías teniendo en cuenta el horario establecido, haciendo los cálculos que son necesarios, mirando las gráficas, los documentos, los registros. Es decir, no es fácil ser un auditor, es una actividad para mí muy divertida, lógicamente, porque llevo 20 años haciendo auditorías y me gusta mucho, creo que añade mucho valor a las organizaciones, pero también es cierto que hay que tener unas capacidades que hay que valorar, importantes. Muy bien. ¿Qué más deciros en cuanto a aspectos introductorios de la auditoría? Fijaros, el término auditoría deriva del latín, de un verbo que significa oír, escuchar. Esto es muy importante, que lo tengáis en cuenta. Un auditor no tiene que ser un parlanchín, no tiene que ser un hablador. Por supuesto que tiene que saber comunicarse y expresarse correctamente, pero su labor principal es la de oír, la de escuchar. ¿eh? Aquel auditor que veáis que se habla mucho a sí mismo, no es un buen auditor. Auditor es aquel que es capaz de escuchar todo lo que le están diciendo en las organizaciones donde va a auditar. Aparte también, este verbo latino también, aparte de tener una raíz relacionada con la escucha, también se le asigna la responsabilidad de ser oyente o juez. Muy importante, un juez pues dicta sentencia, tiene que, a la luz de lo que ha escuchado, tiene que decidir cuál es la pena que se debe imponer a las personas que están en el juicio. Pues igual pasa con un auditor. Después de unos días, un día, los días que sean necesarios en una organización, cuando termine esa auditoría, tiene que ser juez y decidir qué cosas ha encontrado, que son no conformidades mayores, no conformidades menores, observaciones, puntos fuertes también, cosas positivas, o nada en concreto. Pero la realidad es que tenemos que ser conscientes los auditores de que luego tenemos que tomar decisiones en función de lo que hemos visto y oído. ¿Qué más contaros? Una auditoría es un proceso sistemático. ¿Qué significa sistemático? Que se hace siempre de la misma manera. ¿Y qué ventajas tiene hacer las cosas de la misma manera? Que no te dejas nunca nada, ¿vale? Y que todo el mundo sabe cuál va a ser el proceso que va a llevar. El proceso sistemático más conocido es la ISO 19011, la que os comento que está en los cursos que desarrollamos en EAL de Business School. Una auditoría empieza con una serie de fases y termina con otra serie de fases. Esta auditoría, si la hago en Barcelona, la hago con este proceso sistemático. Si mañana me voy a Lima, a Perú, pues también la haré exactamente igual, ya sea del sector transporte, logística, energía o hospitalario. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos con la idea de que un auditor tiene que tener esa capacidad de sistematizar su trabajo. ¿Qué más? Muy importante este también, en cuanto a los principios, es que el esquema de pensamiento de una auditoría es win-win. Aquí la idea es que todos ganen. Es decir, el error sería que el auditor intente ganar, entre comillas, al auditado poniéndole muchas no conformidades y que el auditado quede como un perdedor. Eso es un error muy, muy gordo. Aquí lo que interesa es que todos ganemos. O al contrario, que el auditor, por lo que sea, no tenga las actitudes y los conocimientos necesarios y el auditado sea muy experto, intente torear o engañar al auditor.
Insisto, aquí lo que intentamos en las auditorías es usar una herramienta muy potente para mejorar las organizaciones y que ganen todos, tanto el auditor como el auditado. En este sentido, la idea principal en el siglo XXI con respecto a los auditores es que más que una persona con un traje de inquisidor, como hemos visto en viñetas humorísticas, la idea es que veamos a los auditores como un colaborador. Ese es el espíritu, esa es la manera que queremos comunicar y que queremos eh, demostrar en la norma ISO 19011 que un auditor no viene a hacer sangre, sino realmente viene a colaborar y a echar una mano, ¿vale? Para mejorar. Comentaros también que una auditoría, como hemos visto también en las viñetas humorísticas, pone en juego los sentimientos y emociones. Nadie es impasible a una auditoría, ni para bien ni para mal. Fijaros, hay algunas personas que se quedan tristes, gente que se queda llorosa, gente que sonríe mucho, gente que no entiende lo que le estás preguntando, le preguntas por una cosa y te contesta otra diferente. En definitiva, una auditoría pone en juego los sentimientos de las personas. Y un auditor, que es el que un poco lleva la voz cantante, tiene que ser capaz de crear el clima más favorable para que los auditados se sientan en las mejores condiciones para ser sí mismos, para demostrar que las cosas que hay que hacer las están haciendo. A veces, si el auditado no está en buenas condiciones, bien por miedo, bien por sueño, bien por cansancio, bien porque nerviosismo, pues a lo mejor no es capaz de contestar bien a las preguntas. Y el auditor llevarse la sensación de que no se hacen las cosas y no es porque no se hagan, sino porque no se ha explicado correctamente el auditado. En definitiva, las auditorías no son solo útiles para la organización, sino también son útiles para las personas que están involucradas. Es decir, por un lado, gana la empresa o la organización porque se fomenta la mejora continua, con la detección de observaciones o no conformidades, y por otro lado, se facilita el desarrollo personal y profesional de las personas que han participado, ya sean como auditores o como auditados. Bien, como veis, ya hemos entrado en harina con respecto a las auditorías, hemos visto aspectos humorísticos para indicaros o demostraros ideas clave relacionadas con las auditorías y hemos entrado en esas principales ideas que son para mí muy importantes para aquellos que queráis meteros en el mundo de las auditorías o aquellos que por lo que sea no ven esas características y que intenten cambiarlas. Continuaría con la ISO 19011, con el objetivo y campo de aplicación. Como os he dicho, ISO 19011 es la norma de referencia en auditorías de sistemas de gestión. Nació hace ya muchos años, la última versión es del año 2018, ¿vale? Y es la que está ahora en vigor. Proporcionan orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, como he dicho. Y también proporciona orientación para la evaluación de la competencia de las personas que participan en las auditorías, sobre todo los auditores. Es decir, un auditor es una persona que tiene que ser evaluada constantemente para mejorar sus competencias, sus conocimientos con respecto a las normas que tengan que auditar. Y muy importante, ¿vale? Para aquellos que tengáis dudas, deciros que la norma 19011 es aplicable a todas las organizaciones que necesitan realizar auditorías internas o externas. Es decir, que no penséis que porque la empresa o la organización sea pequeña, pues no se va a usar la norma 19011, para nada. O porque la empresa o organización sea muy grande, no se va a usar la norma 19011, para nada. Lo bueno que tienen estas normas de sistemas de gestión es que son de aplicación a todas las organizaciones, sean del sector que sean. Y ojo, intento no decir mucho la palabra empresa, sino más bien organización, porque dentro del concepto de organización no solamente existen las empresas, sino existen también la administración pública, existen también las organizaciones no gubernamentales, ONGs, existen también hospitales, existen también el sector militar, etcétera, ¿vale? Aunque el porcentaje más alto de organizaciones que se meten en el sistema de gestión suelen ser empresas, existen también otros colectivos que también se meten en estos aspectos, ¿de acuerdo? También comentaros que esta norma es de obligado cumplimiento para las entidades certificadoras. Es decir, para aquellas empresas que certifican sistemas de gestión, sea del país que sean, tienen que seguir la metodología que se marca en la ISO 19011. En las organizaciones tienen dos opciones, o usar la norma también 19011 para hacer su auditoría interna, que es un requisito de las normas, o pueden contratar a alguien externamente para realizarlas. Pero en todo caso, tienen que decidir si lo quieren hacer con la ISO 19011, que es mi recomendación para que todos hablemos el mismo idioma, o por el contrario, pueda usar otra metodología interna de la organización.
Términos y definiciones. Vamos a entrar un poquito en términos y definiciones porque es bueno que enfoquemos el lenguaje de la ISO 19011. Es sencillo, ¿vale? Aunque las palabras sean un poco feas o las definiciones, luego os pongo un ejemplo en cada una de ellas para que lo entendáis mejor. Una auditoría es un proceso sistemático, que ya lo hemos hablado antes, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Muy bien. Los criterios de auditoría, esto ya empieza a complicarse, son los conjuntos de políticas, procedimientos o requisitos legales o no usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría. Es decir, cuando un auditor va a auditar algún sitio, pues audita contra los procedimientos, las políticas, los objetivos, los requisitos legales, los requisitos de las normas, ¿vale? Eso es a lo que se agarra el auditor cuando va a auditar. Luego entramos en el concepto de evidencia. Evidencia es registros, declaraciones o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría. Puede ser cualitativa o cuantitativa. La evidencia es aquella cosa que nos hemos encontrado que sigue o no sigue con lo que dicen las políticas, los procedimientos, los requisitos, ¿vale? Si cumple o no cumple. Me explico. Si tenemos un procedimiento de calibración de equipos de medida y decimos que las básculas que tenemos en nuestra organización se calibran cada año, pues yo cuando voy haciendo la auditoría y me encuentro una báscula y pregunto cuándo fue la última calibración de una báscula y me dicen que en vez de un año se ha hecho hace 2 años, es una evidencia de que algo no se está haciendo conforme a lo que dice el procedimiento de calibración. Sencillo. Y el hallazgo, ¿vale? Es lo que hemos hablado antes de ser juez. Una vez que yo tengo una evidencia y lo comparo contra el criterio, tengo un hallazgo. Los hallazgos suelen ser las no conformidades, las observaciones, los puntos fuertes, ¿vale? De una auditoría. En este caso, con el ejemplo que os he puesto antes, si tenemos un procedimiento que dice que los equipos de medida, o en este caso las básculas, se calibran cada año y hemos encontrado una báscula que se calibró la última vez hace 2 años, pues estamos obteniendo un incumplimiento, en este caso, de un procedimiento de la organización. El hallazgo, pues sería o bien una no conformidad o una observación. Si vemos que solo se ha detectado esa deficiencia en una de las, no sé, me imagino, 20 básculas que hay en el centro de trabajo, pues es una observación, porque realmente es una de 20. Pero en cambio, si nos encontramos esta deficiencia en 15 de 20, pues entonces ya lo más probable es que esto sea una no conformidad. Pero lo importante, señores, es que entendáis que el criterio es contra qué auditamos, la evidencia es eso que nos encontramos y el hallazgo es si eso que nos encontramos es una no conformidad o es una observación, etcétera, etcétera. Ejemplo. Fijaros, aquí se ve a la izquierda un procedimiento que explica que los residuos se tienen que segregar en la organización. Por un lado el plástico, por otro lado el cartón y por otro lado la madera. Entonces, eso es lo que dice el procedimiento. Luego yo me voy a hacer la auditoría y me encuentro un contenedor de residuos en los cuales, como veis, no está segregado los residuos. Por un lado veis que está junto el plástico con el cartón y con la madera. Eso es la evidencia. Por lo tanto, si yo veo que no se cumple el procedimiento, tengo un hallazgo. Lógicamente, no se está segregando los residuos conforme a lo que dice el procedimiento y sería una no conformidad. ¿De acuerdo? Con estos ejemplitos muy sencillos quedáis con 3 palabras fundamentales para aquellos frikis como yo que hablamos el lenguaje ISO 19011. Criterio, evidencia y hallazgo. ¿Existen otras definiciones? Bueno, secundarias, pero que también es importante que las conozcáis, que son las conclusiones de la auditoría. Las conclusiones de la auditoría es cuando un auditor hace su informe y emite unas conclusiones generales de cuáles son bueno, pues el resultado de la auditoría. Si está bien, si está mal implantado, si no está implantado, ¿vale? Si ha habido muchas no conformidades, si hay pocas no conformidades. El cliente de la auditoría es la organización que ha solicitado que se haga la auditoría. El auditado, ya lo hemos hablado, es la organización que es auditada. El auditor es la persona que lleva a cabo la auditoría. Equipo auditor es cuando en vez de un auditor hay alguno más, 2, 3, los que sean necesarios. Eso sobre todo ocurre en centros, en organizaciones que tienen muchos centros de trabajo repartidos por la geografía o porque la complejidad de la empresa en un único emplazamiento pues es grande. Entonces se designan más de un auditor. Más definiciones.
El experto técnico, que es la persona que aporta conocimientos, experiencia al equipo auditor. Fijaros, resulta que os han designado que auditéis una central nuclear, ¿vale? La ISO 9001, conforme a la sistemática de la 19011. Y no sois expertos en centrales nucleares, pues lo que se suele hacer es enviar, la entidad certificadora envía un experto técnico de centrales nucleares para que te ayude a entender mejor los procesos que se desempeñan en una central nuclear. Un observador, cuidado, no confundir con experto técnico, un observador es aquellas personas que se están habilitando como auditores. Me explico. Para ser auditor, aparte de tener los conocimientos teóricos y prácticos, hay que asistir como observador a algunas auditorías para que te designen ya auditor y poder empezar a auditar por tu cuenta. Entonces, lo que se pide por las entidades certificadoras cuando se va a auditar, te piden el favor de si pueden ir con los auditores, el auditor jefe o con quien sea, un observador para que se habilite. Es muy importante que esas personas estén ahí viéndolo, sin, por supuesto, sin hacer labor de auditor, pero observando, para que luego ellos puedan calificarse como tales. ¿Qué es un guía de una auditoría? Pues la persona designada por el auditado para asistir al equipo auditor. Fijaros que a lo mejor puede ser una persona, siguiendo con el ejemplo de la central nuclear, que sea una persona de la empresa muy experta en la central nuclear y que sea el que os guíe, ¿vale? Por toda la instalación, ¿vale? Para ir contestando las preguntas que sean necesarias. Y por último, competencia. La competencia es la capacidad que tiene el auditor para aplicar conocimientos y habilidades en los resultados, con los resultados que se pretenden obtener. La competencia incluye no solamente los conocimientos teóricos que tiene el auditor, sino de las habilidades de comunicación, de expresión, etcétera, que tiene que alcanzar un auditor. Fijaros, son todos términos muy, muy interesantes y debéis conocer. El programa de auditoría, bueno, todo esto lo explicamos, por supuesto, en el curso de auditorías 19011, a detalle. El programa de auditoría son los detalles acordados para un conjunto de una masa de auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado. Es decir, un programa de auditoría en una organización que tiene 4 centros de trabajo, pues un programa lo que hace es decir, pues vamos a ir primero al centro número 1 en tal fecha, con estas personas y con estos recursos económicos. Al centro 2 vamos a ir en esta fecha y así con todo. Eso sería un programa de auditoría. El alcance de la auditoría, pues la extensión y límites de la auditoría. Si yo, por ejemplo, voy a un centro de trabajo, pues si voy a auditar la 9001, la 14001, las dos, lo que sea necesario. Y los límites, pues solamente me voy a centrar en la línea de fabricado, pero no en la línea de postventa. Esas son las extensiones y límites que se tienen que tener en cuenta cuando uno va a auditar. El plan de auditoría es el documento que dice cuáles son las actividades que voy a realizar durante la auditoría, horarios, personas que voy a auditar, ¿de acuerdo? Y los riesgos, por supuesto, muy importante, ya que estamos en una escuela que prima mucho los riesgos, hay que tener en cuenta pues, qué riesgos se pueden producir en una auditoría, ya sea por que el auditor no pueda llegar o no llegue a tiempo, o que el auditado no esté disponible, etcétera, etcétera. Esos riesgos hay que también identificarlos, valorarlos y ver qué acciones se pueden tomar para que se puedan mitigar o eliminar. Seguimos con los términos y definiciones, que quizá la parte más compleja de la charla que os voy a dar hoy, en el cual es muy importante que conozcáis también cuáles son los términos más importantes relacionados con las no conformidades. Por un lado tenemos el requisito que tenemos que cumplir, la no conformidad es el incumplimiento de ese requisito y en tratamiento de la no conformidad pues podemos tener una corrección o acción inmediata o una acción correctiva o una acción preventiva que también es la gestión de un riesgo, ¿vale? Checklist, por supuesto, que es algo conocido, es una lista de comprobación que viene bien también para que nos demos cuenta que repasamos todo lo que hay que mirar en una auditoría. Vamos a entrar un poco a detalle en lo que es el tratamiento de la no conformidad. Hay que intentar separar lo que es una corrección o acción inmediata de lo que es una acción correctiva y de lo que es una acción preventiva. Y para eso me voy a apoyar en una fotografía. Fijaros, si yo me encuentro una no conformidad o un incumplimiento de un requisito, que estoy dando una clase y me encuentro una regleta de enchufes y uno de ellos empieza a arder, ¿vale? Aquí se pueden hacer dos cosas. Primero, usar un extintor para apagar ese fuego o, por otro lado, hacer un mantenimiento preventivo de los enchufes. Si usamos lo primero, es una corrección o una acción inmediata. Lo que estoy haciendo es poner solución a la no conformidad que me ha surgido en esa regleta. Esto está bien, pero es cortoplacista. Lo único que ataja es el problema que me ha ocurrido en una regleta. Ojo, cuando detectamos no conformidades tenemos que intentar atacar todas las causas que han generado o que pueden generar
un incendio en esa regleta o en cualquier enchufe que haya en nuestra organización. Esto ya es más heavy, más importante, más heavy. Esto es una visión de la organización un poco más amplia, ¿vale? Por eso aquí pongo esta foto. Si nosotros somos capaces de hacer una revisión preventiva, ¿vale? De todos nuestros enchufes, nunca llegaremos a tener un incendio, ¿de acuerdo? Eso sería una acción preventiva o una acción que elimina un riesgo. En cambio, si esta revisión preventiva la hago una vez que ya ha tenido un fuego, la acción es la misma, pero ya no es preventiva, porque ya se ha producido el riesgo o la no conformidad, ¿vale? Esto es una acción correctiva, aunque al final me preocupa menos una cosa a la otra. Lo importante es que se hagan mantenimientos preventivos, ya sea porque un día un enchufe saltó y se incendió, o ya sea porque yo he identificado que hay un riesgo potencial de que eso se produzca. En definitiva, muy importante quedaros con la idea de que cuando uno tiene una no conformidad, tiene, por supuesto, que resolverla inmediatamente, pero luego tiene que ir a poner alguna acción mucho más global que impida que se produzca, ¿vale? La no conformidad en cualquier lugar de la organización. Genial. Espero que estéis todos atendiendo y más o menos esté siendo capaz de explicarme en el tiempo que tenemos asignado para la webinar de hoy. Nos quedarían, bueno, pues unos 10-15 minutos para que luego haya una charla de un momento para resolver las dudas que os puedan estar surgiendo. Vamos a los tipos de auditoría. Los tipos de auditorías, pues existen las que dice la norma ISO 2011 que se llaman de primera parte, ¿vale? Estas son las auditorías internas, ¿de acuerdo? Las externas son las que se llaman auditorías de segunda y tercera parte, ¿de acuerdo? Y son realizadas por entidades independientes, son empresas cuyo objetivo es proporcionar el certificado 9000, 14000, el que nos haya pedido el cliente que le demos. Entonces, las internas son de primera parte y la segunda y tercera son las externas. La segunda parte, cuando es realizada por una organización externa, ¿de acuerdo? Y la tercera, cuando es una entidad independiente que nos va a dar la ISO 19000, la ISO 9001 o la 14000. Las auditorías de tercera parte, es importante que tengáis en cuenta si, por ejemplo, habéis seleccionado no sé, un Bureau Veritas, un SGS, una AENOR en España, para para certificaros una ISO de calidad, de medio ambiente, de prevención, tienen que estar, atención, acreditadas por una entidad nacional, que en España se llama ENAC, enac.es. En esta web de ENAC, que es una entidad participada por el Estado español, podemos consultar cuáles son las empresas que están acreditadas en España para certificar sistemas de gestión. En cada país, en este caso Latinoamérica, que es el mayor número de alumnos que tenemos en esas charlas, en estos webinars, cada país tiene su ENAC. Ahí donde se pueden ver qué empresas están autorizadas para certificar sistemas de gestión. En las auditorías de certificación de sistemas de gestión existen las auditorías iniciales, que son la primera que nos hacen, las de seguimiento y las de renovación. Y si acaso las cosas no han ido bien, extraordinaria. Ejemplo, si yo en el 2019, en octubre, he certificado la ISO 9001 con una auditoría inicial, en el 19, y que me han repasado, perdón, todos los requisitos de la norma 9001, la de seguimiento la haré en el 2020, en el cual me revisarán no todos los requisitos, sino unos cuantos. En el 2021 me harán otra de seguimiento, en el cual me revisarán el resto de requisitos que no me revisaron en el 2020. Y en el 2022 me harán una auditoría de renovación, ¿vale? Y otra vez, que es básicamente la misma que la inicial. Extraordinaria es aquella en la cual hay que realizar, porque es tal el número o gravedad de las no conformidades, que para que la entidad te dé el certificado tiene que hacer otra auditoría extraordinaria. Imaginaros que hay un derrame de combustible al suelo, ¿de acuerdo? Y eso pues es grave, hay una contaminación, y el auditor lo que hace es emplazaros a una auditoría extraordinaria cuando se haya resuelto o restaurado el suelo que se ha contaminado. Perfecto. Luego, auditorías más concretas, pues existen las que solamente se centran en conceptos o en requisitos legales, ¿de acuerdo? Aquellas que se centran solamente en auditar una línea de producto o de servicio,
aquellas que se encargan de analizar un proceso dentro de una organización, y las más conocidas, que es las que estoy aquí comentando como más normales, que son las de sistemas de gestión. Perfecto. Y por último existen las que son solamente de auditar documentación. Estas son mucho menos frecuentes, ¿de acuerdo? Pero bueno, también las menciono para que las conozcáis, en la cual el cliente pide al auditor que se dedique solamente a auditar la calidad de los procedimientos, ¿vale? Para ver si satisface las necesidades que pide la norma de referencia. ¿Mm? Genial. Objetivos de las auditorías, muy sencillo. El objetivo principal de una auditoría es evidenciar la mejora continua de la organización, que cada vez mejoramos un poquito más en nuestra calidad, nuestro medio ambiente, nuestra seguridad de salud, nuestra eficiencia, etcétera, ¿vale? Además, por supuesto, pues se revisa si el sistema de gestión existe, si satisface los requisitos de la norma que estamos auditando y si es eficiente. Perfecto. Sencillo. Lo más importante, auditorías, una de las herramientas más importantes de las organizaciones para evidenciar la mejora continua y para identificar aquellas cosas que no están yendo adecuadamente, lógicamente para mejorar. Una organización, en función de los requisitos, contempla un sistema de gestión, como he dicho. Hay una documentación que incluye el qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, registros, y que van a demostrar que las cuestiones anteriores se llevan a cabo. Cuidado con los riesgos, ¿vale? Es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Las nuevas versiones de las normas ya introducen el concepto de la evaluación de riesgos como un tema muy importante. En la auditoría siempre importante, que os lo he comentado al principio, pero lo recalco aquí ahora, nunca se buscan culpables. Lo que se buscan son aquellas cosas que no están yendo bien, bien porque una persona no lo está haciendo bien o bien porque no está diseñado, pero no buscamos quién ha sido, cosa que normalmente a los empresarios les confunde. Normalmente cuando un auditor va a hacer una auditoría y ha detectado 3 no conformidades, la pregunta que suele hacer la alta dirección es ¿pero quién? ¿Pero quién? ¿Quién ha sido el culpable de que esto haya salido mal? Pues ese no es el objetivo. El objetivo es cuáles son las causas de que eso no haya salido bien y qué acciones vamos a tomar para que no se vuelva a repetir, pero nunca focalizar en personas. Eso es un poco triste. En cuanto a aspectos comunes a las 3 normas más importantes del mundo en materia de sistema de gestión, calidad, medio ambiente y prevención, ¿qué te piden en el requisito de auditoría? Pues que tengas un procedimiento documentado para realización de auditorías, que realices un programa de auditorías también, una periodicidad normalmente anual. Por supuesto, que si estás comprometido en el programa a hacer unas auditorías, que las hagas a intervalos planificados y que, por supuesto, selecciones unos auditores que tengan la competencia adecuada en cuanto a formación, cualificación y, por supuesto, que tengan un reciclaje continuo. Y, por último, sería, insisto, otra vez el adjetivo triste, sería muy triste que hagamos un procedimiento, tengamos un programa, hagamos las auditorías con buenos auditores y que luego no tomemos ninguna acción de aquello que ha salido, ¿vale? Sino que guardemos los informes en un cajón. Error. Lo más importante de una auditoría es poner acciones para que las no conformidades que han surgido no se vuelvan a repetir. Como veis, es un tema súper divertido. Ya vamos terminando, iríamos a los principios de auditoría. Los principios fundamentales de una auditoría sería como los mandamientos, ¿no? Traducido así para que lo entendamos. Y los mandamientos, los principios que hay en sistema de gestión son 6 en vez de 10. 4 de ellos están relacionados con los auditores y 2 de ellos están relacionados con lo que tiene que ver con la auditoría en sí. Uno es la integridad, ¿vale? El otro la presentación imparcial, otro muy importante llamado confidencialidad, otro el debido cuidado profesional. Por otro lado, en cuanto a la auditoría, tiene que ser un proceso independiente y, como siempre, enfoque basado en la evidencia. Como os he dicho antes, ¿vale? Acordados del criterio, hallazgo, ¿vale? Criterio, evidencia y hallazgo. Entrando un poco más a detalle, ¿qué significa integridad? Pues que el auditor es profesional, tiene una conducta ética, sensible, honesto, responsable, competente. Eso estaría dentro del principio de auditoría. En cuanto a presentación imparcial, pues que la información que presente sea cierta, sea exacta, objetiva, clara y completa. Y si es necesario, informar de los obstáculos que se han encontrado y qué opiniones divergentes han aparecido. El debido cuidado profesional significa que tienes que ser una persona diligente, que emitas juicios al auditar, si estas cosas están bien o están mal. Tienes que tener cuidado, tienes que tener sensibilidad, gestionar las emociones, dar importancia a la tarea, a la confianza depositada en ellos, hacer juicios razonados, basados siempre en cosas prácticas.
En cuanto a la confidencialidad o seguridad de información, por supuesto, un auditor tiene que ser discreto en el uso y protección de la información a la que tenga acceso en las auditorías. ¿Mm? No se debe usar inapropiadamente. Fijaros que un auditor está conociendo las tripas de una organización, ¿vale? Y cosas muy importantes que nunca debes conocer en la competencia. Por lo tanto, tiene que ser muy discreto y firmar cláusulas de confidencialidad. Por supuesto que un auditor tiene que ser independiente, ¿vale? Tiene que ser imparcial, objetivo, y nunca actuar sin sesgo ni intereses. Si vas a hacer una auditoría a una empresa en la cual trabaja tu mujer, pues ahí puedes tener un problema porque te puedes no ser independiente. Entonces, es algo que tenemos que cuidar mucho. O que vamos a auditar un departamento en el cual trabaja un íntimo amigo tuyo. Ahí podemos caer en la parcialidad y es uno de los fallos más críticos de un auditor. Y, por supuesto, muy importante, lo hemos comentado, tenemos que basarnos siempre en evidencias para justificar las decisiones que como jueces, como auditores, tomamos para decir si eso está bien, si eso está mal, si eso tiene que mejorar, si eso es grave, si no es grave. Perfecto. Y con esta fotografía os quiero mostrar pues, cuál sería el nuevo auditor del siglo XXI. No ese persona seria, cabreada, con corbata y que impone miedo, sino que un auditor tiene que ser alguien pues, mucho más open mind, en el cual tenga una orientación al servicio, a la mejora continua, escucha, está atento, indaga, evalúa, busca conformidad, fuentes y evidencias, es ético, es tenaz, es perspicaz, es abierto, es cortés, es humilde. La humildad es una cosa que me gusta mucho para estas cosas. Y luego es organizado, controla el tiempo, sabe cuándo se tiene que hacer apertura y cierre de la auditoría, está concentrado, ejerce liderazgo. Como veis, esta es la nueva idea, la nueva visión que deberíamos tener de un auditor. Ya vamos terminando. Deciros que aquí os mando más información para aquellos que queráis profundizar, insisto, con unos vídeos de referencia de ISO 19011 y, por supuesto, aquellos que quieran profundizar mucho más, os invito a que hagáis conmigo el curso de ISO 19011 que tenemos en EALDE Business School. Con esto os diría que muchísimas gracias por vuestra atención. Me consta que hay muchísima participación y que estos asuntos están siendo, pues bueno, como he dicho al principio, trending topic, están gustando mucho. Se ve que hay mucha sensibilidad hacia las auditorías de sistemas de gestión. No es lógico, por otro lado, porque en todo el mundo pues hay muchísimos sistemas de gestión implantados y es necesario que se tengan que auditar de la manera más profesional. Y, por supuesto, os pongo unos datos de contacto a través de mi correo electrónico personal para aquellos que lo quieran o de una manera mucho más ágil a través de mi perfil de LinkedIn. Mi nombre es Yago Blázquez Serrano, ¿de acuerdo? Y a vuestra disposición para lo que queráis. Ha sido un placer daros esta charla. Pasaría ahora a la parte de ruegos y preguntas. Osvaldo Cardona pregunta si podemos incluir el resultado de impacto de la entrevista por parte del auditado. Por supuesto, recomendable. ¿Más, Ángel? María Omaña pregunta si existe algún requisito esencial para la certificación de auditor líder o solo con ser un auditor en determinada norma ISO ya es suficiente. Bueno, por ejemplo, en España existe la certificación que se llama CERPER, que está dentro de la Asociación Española de la Calidad, que esto lo explico en algún otro webinar relacionado con esto, que en el cual, aparte de decir lo que dice esta alumna, también te puedes certificar. Aparte, Bureau Veritas también tiene otra certificación de auditores que se llama IRCA, que también lo puedes mirar por internet y también te permite certificarte. ¿Qué te obtiene este tipo de cosas? Bueno, pues te da una mayor imagen, una mayor garantía, confianza de cara a aquellas organizaciones que te quieran contratar como auditores. También te preguntan cómo se integra la tecnología en la labor de un auditor en la actualidad. Buena pregunta también. Bueno, aquí ya va por intereses o debilidad o, bueno, sí, de cada auditor. El auditor clásico va con un boli y un papel, que para mí es básico y con eso sería suficiente. Y aquellos que quieren ir de una manera más tecnológica, con tablets o con aplicaciones en móviles, que si se saben manejar bien, pues también pueden ser una magnífica manera de hacer una auditoría. Pero si no se maneja adecuadamente, lo que haces es perder el tiempo. Y aquí lo importante es tener en cuenta que lo que hay que hacer es auditar, no usar unas aplicaciones maravillosas que luego no sepas manejar. Te preguntan, Yago, si hay alguna exigencia de que un auditor interno cuente con certificación externa. No, no es necesario.
Cada organización decide cuáles son los requisitos que debe tener un auditor interno de su organización, ¿vale? Ojo, usando el sentido común. Imagínate, como hemos comentado antes, una central nuclear, pues no vamos a hacer auditor interno a una persona que lleva 2 meses trabajando en la central nuclear, porque no va a tener los conocimientos ni la experiencia para poder realizarlo. O aquella que ni siquiera haya hecho ningún curso de auditor. Teniendo en cuenta estas cosas que son de sentido común, cada organización puede decidir cuáles son los requisitos que debe tener una persona para ser auditor interno de su empresa. Rosalba Reyes pregunta si hay una lista maestra de cada norma para auditar. Una lista maestra. No hay una lista maestra, lo que hay es una serie de normas que son las más implantadas en el mundo, más certificadas, que son las que he mencionado anteriormente. De todos modos, si alguien quiere entrar a conocer más cuáles son los números de certificaciones que hay en el mundo en cada una de estas normas, existe una cosa que se llama ISO Survey o Survey en inglés, la encuesta ISO, que se pone en inglés en Google y aparece esta encuesta que se puede leer y la verdad es que da información interesante para profundizar en la pregunta que ha hecho esta alumna. Hilda Salazar dice que pregunta por dónde está el principio de enfoque basado en riesgos de esta norma. En la 19.011, en lo que es la realización de la auditoría. Esto está dentro del curso y se puede ver a más detalle, pero está dentro de la norma ISO 19011, en la cual te pide en uno de los apartados que cuando uno realice una auditoría, tiene que tener en cuenta cuáles son los riesgos que se pueden dar, valorarlos y ver qué acciones se pueden tomar, para poder mitigarlos o eliminarlos. Magali Martínez pregunta que cuáles serían las primeras recomendaciones para empresas que nunca han sido auditadas conforme a la ISO 19011. Pues muy buena pregunta. Hacer una evaluación inicial, ¿vale? Lo primero que habrá que hacer antes de meterse en harina es hacer una evaluación inicial de cómo está la organización en cuanto a la realización de auditorías y compararlas con lo que pide la norma ISO 19011. Es decir, la respuesta sería hacer una evaluación inicial comparando la norma ISO 19011 con las auditorías que se están realizando en esa organización y conocer su metodología. Yorda Isabel pregunta si toda empresa debe contar con una certificación ISO o va en dependencia de las normas ambientales de cada país. Una cosa son las normas voluntarias de cumplimiento, que son las normas ISO, son voluntarias, aunque a veces casi se vuelven obligatorias porque tus clientes o el mercado te lo exige, pero al fin y al cabo son voluntarias. No confundir normas voluntarias ISO con normas o legislación específica y de obligado cumplimiento de cada país, que son cosas diferentes. Me explico. La ISO 45001 de prevención de riesgos laborales es de voluntario cumplimiento. En cambio, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España del año 95, desarrollada en el 2003 en mayor profundidad, esa es de obligado cumplimiento. Hay que implantarla sí o sí. Son cosas diferentes, aunque a veces usamos la misma palabra, norma, ¿vale? Pero hay que diferenciar entre aquellas que son voluntarias de las que son de obligado cumplimiento, como es la legislación local de cada país. Francisca Borzón pregunta que te pide consejos para que la metodología de la auditoría sea sistemática en diferentes procesos, que cómo se podría hacer. Bueno, es muy sencillo. En la norma ISO 19011 se explica cuáles son las fases que debe tener una auditoría, ¿vale? No me voy a poner a explicarlas todas las fases ahora, ¿vale? Pero básicamente que entienda que dentro de la 19011 se explica la sistemática que se debe llevar a cabo. Berta Fierro pregunta si en una empresa se realizan auditorías internas cada año, si el periodo de evaluar de las auditorías internas es un año, o tiene que ser un año o puede ir más allá de ese año. Puede ir más allá de ese año, lo que decida cada organización. Si bien es cierto que el esquema de pensamiento de las organizaciones es siempre anual, por lo tanto se suele hacer con una periodicidad anual, pero la organización puede decidir que se haga en un periodo de 3, de 2 años, lo que considere. Cindy Paula Bedoya pregunta que cómo se puede hacer frente a las no conformidades que se detecten en la auditoría interna, si puedes comentarlo un poco. Bueno, pues las no conformidades, en primer lugar, no hay que verlo como algo negativo, hay que verlo como positivo. Es una evidencia de que algo no está yendo correctamente y lo que se pide ahí es que se analicen las causas de por qué se ha cometido ese error o esos errores y ver qué acciones se pueden tomar para eliminar esas causas. ¿Vale? El ejemplo que he puesto en la webinar es una regleta de enchufes que empieza a arder. Eso es la no conformidad y las causas que pueden haberlo generado es una falta de mantenimiento. Por lo tanto, propongo que una acción o la acción correctiva más importante para que no se vuelva a repetir es hacer un mantenimiento preventivo de todos los enchufes que hay dentro de la organización. Eso sería una forma inteligente de gestionar una no conformidad. Lina Estrada pregunta si en las auditorías internas deben evaluarse todos los procesos de la cadena de valor o solo algunos.
Lo ideal es que todos los que añadan valor, ¿vale? Y si se decide no incluir todos, pues imagínate que esa empresa tiene 6 procesos que añaden valor, pues auditar 3 en el primer semestre del año y los otros 3 en el segundo semestre. Pero sí evidenciar de cara a una auditoría externa que al menos una vez al año se auditan todos los procesos clave. Montserrat Origiel pregunta si en el informe de cierre de auditoría la evidencia debe ser fotográfica. Muy buena pregunta. Actualmente las evidencias pueden ser documentales, fotográficas, vídeos, ¿vale? Cuanto más modernos seamos, mejor. Una imagen vale más que 1000 palabras a la hora de justificar a un auditado a una no conformidad. A lo mejor si lo dices verbalmente no lo entiende o te lo quiere rebatir, pero si le muestras la fotografía o el vídeo, se acaban los argumentos porque se ve claramente lo que está pasando. Y Hilda Salazar pregunta que en qué periodicidad se evalúa la eficacia al realizar una gestión de una no conformidad. Bueno, depende de la no conformidad, ¿de acuerdo? Si es una conformidad que se tiene que resolver a largo plazo, pues obviamente pues hay que ponerlo a un periodo más largo para evaluar la eficacia. Pero lo normal es que una no conformidad se active en pocos días y en un mes esté resuelta. Por lo tanto, en un mes es cuando se tiene que revisar la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. Y Sonia Margarita dice que si se hace una auditoría por videoconferencia, si hay algunos principios que no se podrían asegurar, que no se podrían analizar bien. A ver, en principio no es recomendable una auditoría por videoconferencia, ¿vale? Siempre es necesario una componente presencial, ¿de acuerdo? Si hay que hacer con videoconferencia, que no la recomiendo, obviamente no se va a poder auditar todo, porque no se va a poder revisar toda la instalación. Nancy Alvarado pregunta que qué tiempo es prudente entre el momento de hacer la auditoría y el de hacer entrega del informe. Cuanto antes. Hay algunas empresas que lo entregan el mismo día que han hecho la auditoría, pero mi consejo es que no se vaya más de una semana. Vale, te pregunta también Jorge Mario de nuevo cómo aplicar el enfoque de gestión de riesgos en una auditoría, si lo puedes repetir. A ver, igual que la ISO 9001 de calidad, 14001, 50000, todas estas que he dicho, hay un apartado de gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? En lo cual hay que identificarlos, evaluarlos y accionarlos. En la ISO 19011 pasa lo mismo, ¿de acuerdo? En la parte de realización de la auditoría hay que identificar cuáles son los riesgos que se pueden generar en la auditoría, hay que evaluarlos y accionarlos. Si en la evaluación salen que hay unos riesgos más importantes que otros, obviamente hay que centrarse en los más importantes. A veces no hay recursos suficientes para accionar todos los riesgos, ¿vale? Sino centrándonos siempre en los que son más importantes o que se pueden dar con más frecuencia o pueden generar una mayor gravedad. Esa sería un poco la idea. Y Sara Ardón pregunta si al aplicarse las medidas correctivas a una no conformidad, la evaluación de la misma es realizada internamente o por el mismo auditor o grupo que realizó la auditoría inicial. Bueno, si el auditor es externo, es una auditoría externa, el auditor que viene al año siguiente revisa, por supuesto, el informe anterior y ver si las acciones que se han tomado, las no conformidades, han sido efectivas. Eso externamente. Pero internamente tiene que haber algún departamento que revise que las no conformidades han sido eliminadas gracias a las acciones que se han tomado. Entonces, al final, o bien interna o bien externamente se van a revisar. Pregunta Jordi Isabel si es correcto antes de la entrega del informe conversar sobre los hallazgos con el auditado. Por supuesto, fundamental y es una de las fases más importantes de la auditoría ISO 19011, que es la reunión final. En la reunión final de una auditoría, el auditor tiene que explicar todas las evidencias que han aparecido, todos los hallazgos, ¿de acuerdo? Para que el auditado los conozca, ¿de acuerdo? Y pueda tener su momento de expresar su opinión, emitir sugerencias, etcétera. Pero sí es muy importante una reunión final en la cual se exponga todo esto que he mencionado. Jordi Isabel pregunta también que qué pasa si se resuelve el hallazgo antes de presentar el informe, si se tiene que mantener luego en el Ah, informe o no. bueno, buena pregunta. Esto pasa mucho, que te lo intentan resolver las cosas en el momento de la auditoría. Bien, lo que yo recomiendo es que si te lo resuelven, pues se pone que apareció esto y se resolvió en el momento, pero ojo, yo ahí os digo que miréis siempre un poquito más allá y analicéis si lo que os están dando es solamente la corrección inmediata, pero no la acción correctiva. Me explico. O si bien os están dando el extintor que ha resuelto el incendio en único punto, eso no resuelve la no conformidad, porque puede que te surja otro incendio en cualquier otro enchufe que tengas dentro de tu instalación. Por lo tanto, que te intentan resolver la no conformidad en la auditoría, perfecto, pero deja registro de lo que han hecho, ¿vale? Para ver si esto es eficaz o no es eficaz. En el informe, ¿eh? Una última pregunta. Berta Fierro pregunta que qué pasa cuando el auditado no está de acuerdo con una no conformidad. Perfecto, pues nada, ahí lo más importante, esto pasa muchas veces, es que el auditor tenga una evidencia
una foto, un vídeo, un registro, ¿vale? Que diga que hay que identificar la no conformidad. Ejemplo muy claro, si el procedimiento que he dicho antes, lo de las básculas, hay que calibrarlas cada año y veo que hay una báscula que se calibra cada 2, pues el auditado no puede rebatirlo porque no hay escapatoria. O bien porque, yo qué sé, hemos sacado una foto de un derrame en la instalación que no se ha resuelto. Pues una foto, pues lo explicas claramente y el auditado, por mucho que quiera o le moleste, ¿vale? Pues no va a poder rebatirlo. Así que siempre con evidencias, señores. Evidencias que justifiquen, ¿vale? Las decisiones que hemos tomado con respecto a una no conformidad o una observación, etcétera. Javier Elizondo pregunta si existen auditorías de cumplimiento, de compliance. Por supuesto, de compliance, por supuesto. De compliance. Existe también una norma ISO, ¿vale? De compliance. Todavía no está muy extendida, pero también es una norma ISO que también te permite el evaluar el compliance de una empresa. Pues nada, lo que he comentado antes, ha sido un placer estar con vosotros. Espero que os haya gustado y que os mantenga este interés en conocer más sobre las normas ISO y en concreto sobre la metodología para hacer auditorías de sistemas de gestión basado en la norma 19011. Un abrazo a todos.